Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos, mis hermanos, a este domingo de la 16ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos va a hablar del cuidado que tiene como pastor en su pueblo y cómo nos cuida y cómo nos acompaña y cómo tenemos necesidad de experimentar su cuidado. Presentamos al Señor las intenciones de esta Eucaristía, presentamos a los difuntos, presentamos el alma de Danilda del Carmen Tejeda, Rogelio Santiago, Grecia Reyes, Vicente Bolívar Linares, Rosa Camilo, Natalia María Ávalo y de Luis José Nolasco, presbítero, hace un año, su primer año de fallecido. Presentamos al Señor también la salud de Águeda Andrea y de Elizabeth. También una acción de gracias por el cumpleaños de Ramón Corniel. Pedimos por su salud y sobre todo por su vida, dando gracias al Señor por el regalo de la vida. Vamos ahora a presentarnos humildes ante el Señor, reconociendo nuestro pecado. Acerquémonos al tribunal de misericordia y ante Él reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos y te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de De nosotros. tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar atentamente la palabra de Dios.
Lectura del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por eso así dice el Señor Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis, pues yo os tomaré cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá, oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre: el Señor nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz. Paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron,
Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Bien, aquí está el motivo del pastor, de Jesús como buen pastor, aunque no es el domingo del buen pastor, pero sí recordamos a Jesús y su compasión para con una compasión que se exige del mismo Dios, porque ha visto que a los que él había puesto como pastores no estaban sino haciendo perecer las ovejas. Aquí la imagen pastor y ovejas es dirigentes y los dirigidos. Y entonces viendo cómo se lamenta el profeta Jeremías de cómo los profetas, en lugar de estar llevando y acompañando a las ovejas a buen pasto, lo que hacían era hacerlas perecer, los descuidaban y dispersaban a las ovejas. Entonces aquí él primero avisa: yo tomaré cuenta por la maldad de sus acciones. Segundo, yo mismo reuniré al resto de mis ovejas. Aquí hay una acción de Dios. Él mismo se encargará. Él tomará, se arremangará la camisa, usando una imagen antropológica. Y él mismo vendrá a ocuparse de sus ovejas. Y ciertamente lo hizo. Sabemos nosotros muy bien que cuando se habla del buen pastor, él mismo en Juan 10 va a decir: yo soy el buen pastor. Él es el pastor. Él es el que tenía que cumplir aquello que había prometido el profeta Jeremías, diciendo de parte de Dios que él iba a tener que venir y ocuparse, y después iba a poner pastores que las pastoreen para que ya no teman ni se espanten y ninguno se pierda. Uno piensa esto y dice en la iglesia: ese es el plan de Dios. Dios pensó que hubiese los pastores que, habiendo conocido a Cristo, realmente acompañaran también a las ovejas para poder conocer mejor al pastor. Ese es un buen plan. Sin embargo, depende mucho de la colaboración de los hombres. A lo mejor no siempre todavía todos los pastores, en el nombre de Jesucristo, no todos han conducido a las ovejas. Algunos incluso puede haberles hecho mucho daño. Y esa es una tristeza grande, porque esta es una realidad de la flaqueza humana, que no siempre Jesús envía a los pastores, y a veces por unos cuantos que han hecho daño, se daña la imagen de todos los que han trabajado. En Estados Unidos, por ejemplo, se trabajó todas estas demandas que hubo de abusos. Estamos hablando de cerca de unos 2,000 y pico de sacerdotes en los últimos 60 años, sobre todo justo después del Concilio Vaticano II. Sin embargo, en Estados Unidos hay 54,000 sacerdotes. Y sin embargo, por estos 2,000 en el pasado, que ocurrió, que ya no ocurre, porque ya en Estados Unidos no hay abuso, las autoridades eclesiásticas se encargaron de que no hubiera. Sin embargo, los 54,000 quedan todos embarrados y metidos todos en el mismo saco, como si todos fueran acusados ahora. Y uno ve en las redes como, habiendo una grandísima y abrumadora mayoría, yo creo que el estamento con menos abusos dentro del mundo es el de los sacerdotes católicos. De hecho, en Estados Unidos, la Universidad de Harvard hizo un estudio de cuál era el oficio más feliz en Estados Unidos, y definitivamente por mucho fue el sacerdote católico en Estados Unidos. El estudio que hizo, el que era el oficio más feliz que había de todos. Los sacerdotes se han encargado de sus ovejas, y vemos sacerdotes, pastores que están ocupándose de ello, y damos gracias al Señor por ello. Damos gracias al Señor por esa realidad tan hermosa de sacerdotes que, a pesar de lo que en las redes uno escucha, uno ve que de repente uno está hablando de maíz, y no, ustedes los abusadores, y uno está hablando de habichuela, no, ustedes los abusadores. O sea, lo que sale abajo es un eslogan destinado a desacreditar a la iglesia de una manera constante. Yo recuerdo una vez en Italia, un muchacho, un joven, que apenas había tenido un hijo ya, estaba casado, y en Florencia me lo encontré, eso fue hace unos 20 años, y él me preguntó: ¿y usted, y tú, no, y cuántos abusos que hay en la iglesia? Me decía él, uno que no estaba en la iglesia. Y yo le dije: ¿y qué cosa? ¿Cuánto?
Y yo le dije, y me preguntaba a mí que qué creía. Yo le decía, bueno, pero tú has abusado de algún niño alguna vez. Y él se ofendió. Él dijo, ¿y cómo va a ser? Yo le dije, porque él me preguntó a mí. Yo le pregunté, ¿y tú has abusado alguna vez de algún niño? Y se ofendió. Y yo le dije, pues mira, estadísticamente es más probable que un papá de familia abuse de un niño que un sacerdote. Así que si te ofende la pregunta, deberías tú tampoco ofenderte de la pregunta tuya también. Porque es tan fácil los prejuicios, es tan fácil echar por tierra todo. Sin embargo, en Estados Unidos y en muchos lugares los pastores son los que han dado la vida, han muerto por COVID, han atendido a los enfermos y han hecho grandes y hermosas cosas en África, en Asia, en Sudamérica, en Norteamérica y en Europa y en todo lugar. Damos gracias al Señor por todos los que de parte de Jesucristo se han ocupado de sus ovejas, que no son pocas. En mi caso, en mi diócesis, que son muy pocos sacerdotes, van todos explotados porque son mucha la gente, son pocos los obreros. Sin embargo, todos ocupados. A veces cuando yo veo las estadísticas de los sacramentos, me quedo maravillado de cómo trabajan mis sacerdotes, que tengo miedo. Por suerte en este tiempo, julio y agosto, ellos descansan un poco porque andan reventados. Y como Jesucristo que mandó a descansar a los suyos, también en julio y agosto los míos descansan un poco con la necesidad que tienen para poder seguir reponiendo fuerza y siendo imagen del buen pastor. Después, el Salmo del buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Qué hermoso, son dos partes aquí. La primera parte del Salmo es del pastor con sus ovejas, ¿no? Me guía por el sendero, en verdes praderas, me conduce hacia la fuente tranquila. Todo es el pastor llevando a las ovejas. Pero la segunda parte es la del Dios anfitrión. Todo un Dios que recibe a alguien que llega a la casa de Dios, ¿no? Cuando dice aquí, preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. ¿Qué significa esto? Esto significa, hay una imagen muy linda en el Antiguo Testamento, en el tiempo de inmemorial, de cuando Israel, cuando los beduinos muchas veces tienen, cuando van caminando por el desierto, arman sus tiendas, sus campamentos, y allí tenían que recibir a todo peregrino que pasaba, lo recibían, pero era el dueño de la tienda, el amo, el que decidía si recibía o no. Y entonces cuando había una persona que estaba siendo perseguida por bandidos, por lo que sea, él corría en el desierto, imagínense, en la arena, tenía que correr con su caballo, y los bandidos, cuando son varios caballos, cansan al primero y poco a poco le van alcanzando. O sea, está condenado a ser alcanzado en el desierto. Sin embargo, ¿qué hace el que está siendo perseguido? El que está siendo perseguido busca un campamento, busca a toda costa desesperadamente un campamento, y cuando llega al campamento se dirige hacia él y allí entra y pide alojamiento. Y si el dueño lo recibe, entonces lo acoge en su casa. Y en Palestina la hospitalidad es sagrada. Si hay huéspedes en la casa y usted se mete a molestar a los huéspedes, usted es una declaración de guerra, por lo menos lo matan a usted. Usted no puede meterse con ellos. Entonces cuando él busca hospedaje, lo hospedan, lo sientan allí a la mesa, primero le perfuman con cabeza, la cabeza le perfuman con aceite. No crean que es porque quieren gastar en Pierre Cardin o en Cartier, no es eso. Porque cuando uno llega del desierto, uno llega muy oloroso. Y entonces el aceite perfumado ayuda a poder comer un poco así. Ese es el sentido práctico. Le lava los pies, eso no lo dice allí, pero perfuma su cabeza y me sienta ante la mesa, ante mis enemigos. Los que estaban persiguiendo se tienen que quedar afuera esperando, y él come allí junto con el dueño del campamento y burlándose un poco de todos, porque él está allí ya con huésped y no pueden meterse con él. Y él está allí, la copa rebosada, todo está lleno, y después él dice, me quedaré aquí todo el tiempo que yo necesite estar contigo, me quedaré contigo. Y es para huir de los enemigos. Y toda esta imagen es bonita porque la casa de Dios es el lugar donde están los hermanos. Y el mundo es cruel, es muy difícil, hay enemigos, y uno puede sentirse seguro solamente en la casa de Dios. Es allí donde uno encuentra al que lo recibe, y él recibe a quien sea y lo hace huésped suyo. Y por eso Jesús es el anfitrión de todo ser que se acerca a su casa y pide alojamiento. Él
acoge a toda persona que necesita y lo recibe, y su copa, el corazón, va a estar lleno de alegría y de gracia y de alegría y de gozo, y va a encontrar siempre deseo de permanecer constantemente con Él. Este salmo es hermoso, y esta segunda parte, que es poco conocida, todo el mundo piensa en la ovejita y el pastor, pero pocas veces piensa en el anfitrión que hace que la estadía en su casa sea auténticamente segura y que uno se quiera quedar allí por siempre. Que el Señor nos ayude siempre a encontrar esa fortaleza. Después viene la otra lectura, es la lectura hermosísima de la carta a los Efesios, donde había dos pueblos, estaban los gentiles y estaban los paganos, los gentiles y los judíos, como dos pueblos que se odiaban entre sí, que se rechazaban. El judío rechazaba al pagano con sus costumbres, y el pagano rechazaba al judío, que se circuncidaba y que vivía de una manera que parecía que tenía a un Dios que era solo para ellos, y había un muro que había impedido que hubiese el diálogo. Y ahora el Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, derriba ese muro, y ahora Pedro y Pablo van a predicar, Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos, para que ese muro se derrumbe, y entre Pedro y Pablo, gentiles y judíos, congreguen todos en una misma grey, en un mismo rebaño, a todos los que el Salvador, el buen pastor, va a salvar, que es Jesucristo. Jesucristo ofrece limpiarnos a nosotros del odio, que quita la ley y las reglas que traían la guerra, porque aquí viene lo que se llama, acuérdense del jugueteo que tenían que hacer los judíos y los romanos para poder condenar a Jesús, porque había una guerra entre ellos. Entonces, por esto es importante encontrar la reconciliación de esos dos pueblos que le ha venido a traer Cristo. Sin embargo, vemos nosotros que aún así, dando muerte al odio, los cristianos no pueden odiar, y se les acusa de odiar porque llaman al adulterio, pecado, porque llaman a los actos homosexuales pecado, porque llaman al robo pecado, y eso no se lo inventaron ellos, sino viene de una revelación de Dios. Y entonces, claro, eso se llama odio. Y hoy día se le acusa de crimen de odio al que quiera llamar pecado a alguien importante. Si es un LGBT que tú le dices que es pecado, entonces te pueden meter preso. Pero si tú lo dices a un pobre que ha hecho pecado, él no va a pasar nada, porque aquí el meterte preso y el meterte en líos solamente se hace cuando hay sectores de poder muy fuertes, pero ciertamente el Señor ha venido a que nosotros tengamos un corazón abierto como lo tiene Él para acoger a todos. Y sin embargo, no solamente para acogerlos, sino para invitarlos a la conversión, para que el que llega a la casa de Dios, cada uno con su pecado o sus pecados, pueda entrar en la casa de Dios y pueda encontrar la capacidad de liberarse de todo aquello que le impide una relación con Dios. Y eso es a lo que vino el Señor. Y si eso le llama odio, eso le llama al Señor reconciliar a todos los pueblos en un solo pastor, en Jesucristo el Señor, que ama a todos los pecadores y quiere que se conviertan y vivan. Él no quiere la muerte del pecador, Él quiere la conversión, porque sabe que la conversión del pecador es lo único que le puede dar esperanza aún después de la muerte. Entonces aquí lo que menos hay es odio, lo que hay es un amor de Jesucristo, y nos invita a todos a prolongar esa misión, invitando a todos a la conversión de los pecados. Y eso es esencial, eso no es odio. El que seamos pecadores no quiere decir que nos odiamos, quiere decir que somos débiles y que necesitamos la fuerza de Dios y que la queremos y que queremos que Dios nos ayude. Todos somos pecadores, y todos y cada uno, conforme a nuestra necesidad de pecado, tenemos necesidad de liberarnos de ellos para poder vivir la gracia, para que finalmente el odio desaparezca de entre nosotros. Y la belleza aquí es del Señor con los apóstoles. Los mandó de dos en dos a predicar. Ellos predicaron la conversión. ¿Recuerdan la semana pasada? Que lo envió y los envió a anunciar y a predicar la conversión de los pecados. Él llamó a llamar al que es adúltero, al que es ladrón, que dejen todas esas realidades
de pecado para que puedan encontrar en Cristo la verdadera libertad. Y por eso ahora llegan cansados y Jesucristo les dice, venga, vamos, cojan un break, vamos arriba, descansen un poquito. Y los lleva a un lugar solitario. Tranquilo, vamos. Y mientras van para allá, los reconocieron. Y aquí viene lo que se llama la necesidad de descanso del pastor, pero también la necesidad del pastor que tiene las ovejas. Y eran tantos. Y allí con calma se fueron a una barca, los reconocieron y Jesús vio la multitud, sintió lástima. Le dijo a los suyos, vayan, sigan descansando, yo me encargo de ellos. Y con calma, dice, comenzó a explicarles, a enseñarles, a orientarlos. ¿Cuánta gente, mis hermanos, que andan como ovejas sin pastor, sin que nadie les diga? Es más, hay ovejas que no quieren pastor, que no quieren que les diga por dónde hay que caminar. Y por eso es necesario que nosotros ayudemos a las personas que no tienen rumbo. ¿Cuántos jóvenes en la calle sin rumbo, leventeando, sin saber para dónde coger, buscando los lugares equivocados para encontrar la felicidad que solamente en Cristo se encuentra? Él es el pastor, y quien ayude a encaminar a un joven que no sabe para dónde ir y lo ayude a encaminar para encontrarse con Jesucristo, Dios verdaderamente bendecirá a esa persona. Necesitamos a Cristo. Si usted todavía, porque hay gente que no se va a atrever nunca a decir a los demás, me siento vacío, estoy triste, me siento que no sirvo para nada. Nadie se atreve a decir eso delante de la gente, pero sí lo sienten por dentro y tienen necesidad. Y tienen necesidad de aquel que lo sabe, que conoce nuestro corazón y sabe que estamos tristes, sabe que estamos desanimados, sabe que estamos sin rumbo. Y Él, que es el único que sabe encaminarnos, Él nos invita a venir y acercarnos a Él. Qué cosa tan impresionante. Él es el pastor, Él es el que invita. ¿Cuánto cobra para pastorearte? Nada. ¿Qué tienes que hacer tú? Acercarte. ¿Cuántas son las condiciones y los requisitos para acercarte? Ninguno. Solamente ven a Él, acércate a Él. Él te ayudará y Él te encaminará. Él es el que tiene compasión por ti y por mí. He hablado con personas que dicen, yo no me atrevo a confesarme porque me da vergüenza confesar mi pecado. El pastor ya lo sabe. El pastor, el buen pastor, ya conoce tus pecados, conoce tu realidad, y lo que se alegra es con que tú seas capaz de confesarlos y reconocerte pecador y pedirle al Señor la gracia para poder cambiar y convertirte. Si el Señor me convierte, habrá hecho el acto de mayor misericordia que pueda hacer para conmigo. Y por eso entonces, pero aquí viene lo que se llama la necesidad de trabajar y de descansar. Trabajar y descansar. El descanso forma parte esencial en todo. Hay un jueguito a veces que yo juego mucho electrónico, que a veces hago el juego y cuando hay uno que me tranca, no hago nada hasta que no lo suelto y descanso un poco, entonces de repente viene y lo hago como si nunca hubiera dado trabajo. Y eso en la cosa tan simple como un jueguito electrónico. ¿Qué será en el trabajo cotidiano de ser cristiano y de dar testimonio de Cristo? Ciertamente hay que trabajar por el reino, pero ciertamente hay que saber tener el arte de descansar y de recuperar las fuerzas para que el Señor no te encuentre a ti incapacitado, para que tú y yo no seamos inservibles, es más, que seamos obstáculos, porque a veces con el cansancio nos podemos convertir nosotros en obstáculos para que el Señor pueda utilizarnos para atraer a los demás hacia sí. Ojalá que el Señor nos ayude y sobre todo que toda la iglesia tenga esa conciencia. Toda la iglesia es pastora. No es solamente los sacerdotes, no es solamente los obispos. Todos tenemos que hacer un pastoreo, un apostolado. Todos tenemos, yo estoy seguro que todos tenemos gente que se nos acerca, que nos pide ayuda. Todos tenemos nuestras ovejas y vamos acarreando nuestras ovejas. Todos tenemos ovejas. Eso, hombre, mujer, grande, chiquito, feo, bonito, gordo, flaco, todos somos pastores porque todos tenemos gente atrás que necesita. Uno más que otro, ciertamente,
pero Dios pone a cada uno en el lugar que le corresponde, pero ciertamente a todos y en todos hay una dimensión de buen pastor, que es toda la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del buen pastor, cuya cabeza es Cristo. Por eso el Señor nos ayude. Si yo no sé qué parte del cuerpo soy un dedo, pues soy el dedo del pastor. Si soy el hombro del pastor. ¿Qué soy yo? El hombro para que se recuesten y para que encuentren consuelo, la mano que ayuda para que se levante el que ha caído. ¿Quién soy yo en el cuerpo de Cristo? Cada uno de los miembros del cuerpo tienen una función y todas son funciones del pastor. Y por eso nosotros también tenemos que pedirle al Señor, ¿dónde están mis ovejas? Nadie puede decir no tengo, aunque sea una. Todos tenemos quien nos pide ayuda y a veces nosotros podemos caer en el error de subir los vidrios, de cerrar las puertas, pero eso sería un error porque seríamos parte de los pastores que negamos nuestra función y negamos nuestra tarea, la tarea que es la pasión de Cristo por la que Él murió, la pasión de Cristo, buscar al que se ha perdido y sobre todo pasión que estamos llamados todos de una u otra manera a tener también. Que el Señor nos disponga a participar de esta hermosa misión pastoral de la iglesia en la que todos nosotros cumplimos como cuerpo del pastor, aquel que es cabeza y que ha pensado en cada una de sus ovejas. Que el Señor nos ayude y nos dé la compasión del buen pastor para aquellos que se nos acercan. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe juntos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al buen pastor, al que conoce a sus ovejas. Por el Papa, por los obispos, por todos los que tienen alguna responsabilidad en la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todas las naciones, responsables principales de la promoción cultural, del desarrollo económico y de una más justa distribución de la riqueza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que se sienten marginados en la sociedad, sin poder apenas hacer oír su voz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, miembros de la Iglesia, llamados a compartir la solicitud pastoral de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los difuntos: Danilda del Carmen, Rogelio, Grecia, Vicente Bolívar, Rosa, Natalia María y Luis José, que yo había dicho que cumplía un año de fallecido. Son 11 meses de fallecido, que murió de COVID hace 11 meses de la diócesis. Por ello, para que puedan experimentar la resurrección en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Águeda y de Elizabeth, para que el Señor se les acerque, y también de Jaime, para que el Señor se les haga cercanos y los bendiga abundantemente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te damos gracias por el cumpleaños y nuevo año de vida de Ramón, para que el Señor los bendiga y haga de su vida una vida de alabanza a tu gloria y tu nombre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El Señor
Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, 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 los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos, que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí presentes, los que están participando a través de las redes y los medios, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano y todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, y ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre
de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y levando los ojos al cielo hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Danilda del Carmen, Rogelio, Grecia, Vicente, Bolívar, Rosa, Natalia María, Luis José, presbítero, y todos los que han muerto y nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concede este lugar de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda y Lucía y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría y certeza de que tenemos el Padre en el cielo que nos ama, dirijámonos a Él con la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a dirigirnos al Señor con la fórmula de comunión espiritual de San Alfonso María Ligorio, reconociendo que no pudiendo comulgar sacramentalmente lo hacemos espiritualmente. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Levanto mis ojos a los montes, de donde vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu piel, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, Él está a tu derecha. De día el sol no brillará tanto, y la luna de noche. Levanto mis ojos a los montes, de donde vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos. El Señor nos sigue acompañando y el Señor en este domingo nos invita a tomar en serio cada día más el cuidado que el Señor tiene para con nosotros y agradecérselo, pero también tomar esa responsabilidad de Él para con los demás. Que el Señor nos ayude. Tengan feliz domingo y feliz continuación de la vida cristiana.
El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos cantando hasta que baje su poder. Vamos cantando hasta que baje su poder, Señor. La gloria a Dios, la gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje su poder. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu.